Los peldaños de la escalera eran descomunales. De pie ante el primero, la cabeza del clon apenas alcanzaba la altura del siguiente. Aquello no podía haber sido construido para los demonios Duresh, mucho menos para los craniarcas. Aquello parecía hecho para gigantes. ¿Tal vez para los Jack? El clon dobló las rodillas y saltó. Aterrizó sin problemas. La piedra ni siquiera tembló. Entonces volvió a saltar. Al principio avanzó de un peldaño a la vez, atento a cualquier señal de derrumbe o trampa oculta. Pero la estructura era sólida, antigua, sí, cubierta de grietas y erosionada por incontables años, pero todavía firme. Así que aumentó la velocidad. Pronto comenzó a superar varios escalones con cada impulso. El paisaje se hundía cada vez más debajo de él. Las formaciones rocosas, los terrenos agrietados y el páramo interminable empezaron a verse diminutos a la distancia. Era menos como subir una escalera y más como escalar una montaña. Y la cima seguía lejos. El clon continuó ascendiendo durante varios minutos, hasta que finalmente llegó al último peldaño, apenas uno por debajo de la plataforma superior. Se detuvo un instante tratando de oír. No podía escuchar nada ni a nadie. Luego flexionó las piernas y saltó. Cuando aterrizó sobre la enorme plataforma, vio que estaba construida con la misma piedra oscura que las escaleras, aunque aquel lugar parecía todavía más vasto. Ni siquiera podía distinguir dónde terminaba. Y no estaba vacía. Había ruinas por todas partes. Pilares derrumbados, restos de edificios destruidos, fragmentos de murallas. Era como si una ciudad entera hubiera existido allí hacía muchísimo tiempo. Entre las ruinas todavía podía distinguirse una enorme calle central despejada y perfectamente marcada. El clon la siguió en silencio, observando las estructuras destruidas a ambos lados. Cuando llegó al final del camino, se encontró con una estructura extraña. Eran 5 pilares gigantescos, tan gruesos como torres, y se elevaban hacia el cielo hasta desaparecer entre las nubes. Resultaba imposible ver sus extremos superiores, pero lo más inquietante eran las cadenas. De un verde sólido y brillante recorrían la superficie de los pilares, descendiendo lentamente hasta el suelo. Desde allí continuaban extendiéndose hacia el centro exacto del espacio, formado entre las columnas. Luego terminaban en enormes grilletes. Sujetaban muñecas, tobillos y el cuello de una figura. Aquella cosa era tan grande como un yak, pero su apariencia era completamente diferente. La cabeza tenía la misma estructura ósea que los craniarcas. Un cráneo monstruoso y alargado, cubierto por hueso en la parte superior. Sin embargo, en lugar de 2 cuernos, poseía uno solo, enorme y curvado. Sus manos también eran distintas. De los nudillos sobresalían huesos largos y afilados como cuchillas naturales. Los brazos parecían desproporcionadamente pesados, hechos para aplastar enemigos con una fuerza monstruosa. No había duda. Era un craniarca, pero mucho más antiguo, más grande. Justo entonces el pecho de la criatura se movió apenas. Respiraba. Estaba vivo. El clon permaneció inmóvil. Al otro lado de la conexión, un pensamiento cruzó la mente de Diego. Estaban en camino a su destino, pero esa revelación lo hizo detenerse en seco. Eso que estaba ante el clon, ¿era un campeón? Saltando desde su posición, el clon aterrizó a unos 20 metros de la gigantesca figura. La piedra bajo sus pies se agrietó ligeramente por el impacto. Desde esa distancia pudo observar muchos más detalles. Debajo del cuerpo del encadenado había un enorme círculo tallado con precisión. Líneas complejas y símbolos geométricos se entrelazaban, formando patrones que recordaban inmediatamente a los portales que Diego había visto. Debajo de cada uno de los 5 pilares también había símbolos. Entonces el gigante levantó la cabeza. Fue lento y pesado. El sonido metálico de sus cadenas resonó entre los pilares. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuve visitas. Su voz fue grave y lenta, pero no agresiva. Cada palabra parecía pesar toneladas.
Eres otro demonio enviado para intentar convencerme de unirme a ustedes. Pensé que ya habían entendido que no tiene sentido, que nunca lo haré. Muy lejos de allí, Diego se concentró aún más en la conexión con su clon, y le indicó mentalmente qué responder. Tú eres uno de los campeones, ¿no? He oído hablar de ti. Me contaron cómo luchaste contra Primo Immortus y que tras perder te tomó prisionero. Kalvar permaneció en silencio durante unos segundos. Sus ojos oscuros estaban fijos sobre el clon, aunque ahora había algo diferente en ellos. Intriga. Aquellas no eran las palabras habituales de los demonios que iban a verlo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? No creo que eso sea realmente importante para ti, pero la razón por la que estoy aquí, eso sí te interesará. Mientras hablaba, el clon avanzó lentamente unos pasos más. Sus pisadas resonaban sobre la piedra antigua mientras las cadenas de Kalvar crujían apenas. Estoy aquí para acabar con Primo Immortus, y no fracasaré. Una sonrisa apagada apareció en el rostro de Kalvar. Tienes razón. No importa quién eres. Solamente eres un loco. Un trastornado. Tú no me conoces, pero soy capaz de cosas extraordinarias. Sí. Imagino lo que vas a decir. Yo también lo pensaba en el pasado. ¿De verdad lo crees? ¿Crees que tienes la fuerza necesaria? En ese preciso instante, el enorme círculo mágico debajo de Kalvar comenzó a brillar. Bueno, supongo que pronto lo descubriremos. El clon dio un par de pasos hacia atrás mirando todo. Los símbolos también se encendieron con una energía verdosa similar a la de las cadenas, extendiéndose hacia los pilares y hasta el cielo. Cada vez que alguien viene a verme, el rey demonio encargado de vigilarme es informado. Kalvar levantó apenas la mirada hacia las nubes. Ha pasado muchísimo tiempo. Muchísimo desde la última vez que lo vi. Cuando volvió a mirar al clon, la sonrisa en su rostro se había vuelto más grande y más encendida. Me intriga descubrir cuánto durarás ante él. Por su parte, Diego tuvo que dejar de prestar tanta atención al clon. Acababa de llegar a su destino. De regreso en la base, Lexor observaba el desastre que se extendía a su alrededor. La escena era grotesca. Había cadáveres mutilados por todas partes. Charcos de sangre cubrían el suelo y teñían las ruinas destruidas por la batalla. Los sobrevivientes arrastraban cuerpos, separaban extremidades y apilaban muertos. Lexor sentía un miedo creciente oprimiéndole el pecho. Sí, había logrado derrotar al enemigo, pero ni siquiera tenía una cabeza que presentar como prueba. ¿Cómo explicaría eso? Asegúrense de poner a los muertos a un lado y no en la pila junto con el resto. Rugió con furia intentando ocultar el nerviosismo que le recorría el cuerpo. Luego comenzó a avanzar apartando cadáveres con el pie mientras caminaba hacia la entrada de la base. Los demonios se inclinaban inmediatamente al verlo pasar, evitando siquiera mirarlo directamente a los ojos. Pero entonces Lexor levantó la vista y su cuerpo entero se congeló. Allí estaba, la misma figura, el mismo enemigo de antes, caminando lentamente hacia la base como si nada hubiera ocurrido. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. Su boca comenzó a abrirse lentamente mientras el terror le deformaba el rostro. Él está aquí. Sigue vivo, murmuró con voz temblorosa. Diego, el verdadero, continuó avanzando con calma. Solo entonces Lexor notó que no venía solo. 3 craniarcas caminaban junto a él. Y ellos no eran los únicos espectadores de la situación. Los craniarcas del bosque se habían reunido, hablando sobre la misteriosa figura capaz de matar demonios que les había salvado la vida. Y notaron también otra cosa. Los demonios habían dejado de perseguirlos. Luego llegaron los sonidos. Explosiones, gritos,
rugidos y sobre todo el olor. El aroma a sangre podía sentirse desde lejos. Impulsados por la curiosidad y la confusión, varios decidieron seguir discretamente el rastro dejado por los demonios en retirada. Eso los condujo hasta la base. Ahora, ocultos entre las copas de los árboles, observaban desde la distancia lo que estaba a punto de suceder. ¿Por qué todos se quedan ahí parados? El enemigo está justo frente a ustedes. ¡No está muerto! ¡Atrápenlo!, gritó Lexor, alertando a toda la base y sembrando una reacción de pánico. Al instante comenzó a disparar sus proyectiles a una velocidad frenética. Los demás demonios hicieron lo mismo. Echo, Anor y Tuni sintieron el terror apoderarse de ellos. Aquello era imposible de esquivar. Pero antes de que los proyectiles siquiera alcanzaran al grupo, Diego extendió ambas manos hacia adelante activando la sombra. Pequeños portales negros comenzaron a abrirse por todas partes frente a ellos. Los proyectiles entraban en unos y salían inmediatamente por otros para viajar de regreso hacia los demonios. El ataque fue devastador. Muchos demonios murieron instantáneamente atravesados por sus propios proyectiles. Otros quedaron mutilados o gravemente heridos, peor que con los ataques del clon. En un solo movimiento, Diego había reducido aún más los números enemigos. Los craniarcas ocultos en el bosque observaban completamente hipnotizados. Los campeones normalmente luchaban usando fuerza bruta, golpes monstruosos, poder físico descomunal. Pero esto era diferente. Era como si Diego fuera intocable. Cuando llegó frente a Lexor, simplemente le preguntó con calma absoluta: «Tú, eres el jefe de este lugar, ¿verdad?». Uno de los demonios cercanos soltó un rugido desesperado y cargó hacia Diego, mientras reunía proyectiles alrededor de sus brazos. Pero antes siquiera de acercarse, un pequeño hilo de sangre se elevó desde el cadáver de otro demonio caído. Se formó una bala de sangre que atravesó directamente la cabeza del atacante y lo mató en el acto. Y entonces ocurrió algo todavía peor. Más sangre comenzó a elevarse de los charcos desperdigados por toda la base. Los pocos demonios restantes comenzaron a caer uno tras otro. Lexor miró alrededor completamente desorbitado, viendo cómo ya no quedaba nadie en pie, ningún demonio vivo para secundarlo, solamente él. En ese momento, una bala de sangre atravesó su pierna. Cayó pesadamente contra el suelo y cuando levantó la vista nuevamente, una pregunta patética escapó de su boca. ¿Qué quieres? ¿Por qué nos estás atacando? Está buscando al rey demonio y al campeón, dijo Anor envalentonado por todo lo que había visto. Dile dónde está si quieres vivir, agregó Ecor, pero Diego negó lentamente con la cabeza. No, ya no necesito que me diga nada. Sus ojos se desviaron brevemente hacia la distancia. Solo vine para encargarme de los que quedaban. Ya sé dónde están el rey demonio y el campeón.